para terminar con esto, con este rifirrafa que estuvo ocurriendo hoy en las redes sociales. Ustedes saben que se acercan las votaciones, la ONU, toda la matraca esta que forman ellos con el bloqueo, que todos los años hay una votación en la ONU de cómo derrotan al imperialismo, que todos los países votan en contra del bloqueo, que no es bloqueo, que es embargo, pero que bueno, ya sabemos cómo funciona. Y por estos días ya se empieza a mover la campaña mediática alrededor de esto. Y ha salido el Limonada y ha publicado esto en las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos presiona y engaña a varios países para que cambien su tradicional posición contra el bloqueo a nuestro pueblo. Temen a lo que ocurrirá. El rechazo de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional a su política genocida y de asfixia económica contra Cuba. Y ahí tú sabes, salieron todas las ciberclarias de la UCI, todo el rebaño entero a aplaudirle. Lo que nadie se esperaba, señores, ha salido el subsecretario de Estado de los Estados Unidos y le ha dado la respuesta que merece este delincuente, el señor Christopher Landau. Ha barrido el piso con el Limonada. Este señor le ha respondido en sus redes sociales y la respuesta se ha ido viral. Ha barrido, han trapeado el piso y han dejado el Limonada en ridículo. Miren lo que le estuvo respondiendo el subsecretario de Estado. No, que si llega a ser Marco Rubio, le da perreta. Miren lo que le contestó. Dice, ni siquiera usted ha de creer sus mentiras cada vez más descaradas. Y hago esta oración. Te juro que ya con esto era más que suficiente. ¿Cómo debe estar el Limonada? No existe un bloqueo a su país. Si fuera así, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano? Ay, mi madre. Y esos turistas alemanes y canadienses, el único genocidio que hay por allá es el que ustedes cometen contra su propio pueblo, sometiéndolo al hambre y la miseria por sus fallidas políticas comunistas que no trabajaron en la URSS ni en Cuba. Y hablando de votos, si tan orgullosos son de su gestión en los últimos 66 años, no. Esto es barrer, trapear y después pasarle por encima con una bulldozer al Limonada. ¿Por qué no permiten que su propio pueblo vote? Limonada, tú tienes que responder esto, pero con argumentos. No, con argumentos, no con mentiras revolucionarias. Ay, mi madre. Dice, será porque saben perfectamente bien, como lo sabemos todos, que sería un voto abrumador de rechazo y de repudio. Por algo sus jóvenes están escapando de esa cárcel flotante al cual su partido comunista ha convertido la gran nación cubana. Y esto les dolió, tanto que al Limonada lo dejaron sin palabras. Te estoy diciendo que mira, que lo pasaron por la centrífuga, le exprimieron la nariz, le cogieron la nariz y le hicieron ahí. Le sacaron los mocos revolucionarios. Este Christopher Landau, señor, esto se ha ido viral. Miren solamente esta respuesta, tiene 285,000 visualizaciones. La respuesta del Limonada y la gente compartiendo y compartiendo. Es que mira, lo han dejado sin palabras. Tuvieron que sacar al general de la ciberclaria a responderle. No, este ha trapeado el piso. El Limonado y no duerme bien. Míralo por aquí también. Dice por acá, los sitios hoy reventando, compartiendo esta publicación que tiene a la gente revuelta. Déjame ver es que no lo veo bien, están muy chiquiticas las letras. Esa dice, Christopher Landau destruyó el discurso victimista del régimen comunista de Cuba, acusando a Díaz-Canel de mentir descaradamente al mundo con su propaganda sobre un bloqueo inexistente. El único genocidio en Cuba es el que su régimen comete contra su pueblo. Si su revolución es tan exitosa, ¿por qué no dejan votar libremente al pueblo cubano? Ya. Suficiente. Es más, búscame el Limonada. Quiero reventarle la nariz. Ven acá, chico, ven acá. Céntramelo ahí. Quédate ahí. Que haga yo, haga. Pero señores, tengo por acá
La respuesta, ellos no podían quedarse así. Miren para acá. Este miércoles el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunciaron las presiones y chantajes del gobierno de Estados Unidos para que algunos países cambien su tradicional postura de condena al bloqueo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A propósito, un alto funcionario estadounidense negó públicamente que en Cuba haya bloqueo. Con el análisis, el colega Jorge L. Gañoa. Ya, trajeron al general de la Ciberclaria. Buenas noches, Rey, Giselle, amigos televidentes. Qué tipo más, es que me dan ganas de darle nada más de verlo, chicos, ven acá. Este es el diablo disfrazado. En serio. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en un alarde de diplomacia trompista, agresiva e irrespetuosa, atacó al presidente Irrespetuosa. cubano en su cuenta en X, y entre mentiras y narrativa anticubana, por cierto, descontextualizado completamente, Claro. afirmó que en Cuba no hay bloqueo. En Cuba no hay bloqueo, así lo dijo, porque dice que no existe un bloqueo. Si fuera así, y si fuera así, ¿cómo llegaría todo ese petróleo mexicano y esos turistas alemanes y canadienses? El alto funcionario del Departamento de Estado acusó al gobierno cubano por las fallidas políticas comunistas, esas frases, que han provocado la migración de los jóvenes, quienes escapan, y así nos llama, cárcel flotante. Les dolió. Miren cómo los tenemos a la defensiva. Ya esta gente no genera, ya ellos no crean. Ahora mismo son una gata boca arriba, tirando zarpazo para todos lados. Hay que tener cuidado porque se vuelven peligrosos. En la que supuestamente, según él, nos hemos convertido aquí en Cuba. Esas son sus palabras, entre otras tantas. Como siempre, le propongo irnos a los hechos y no a las descalificaciones o los adjetivos. Claro. Primero, el señor ignora que Kennedy, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, le llamó embargo, y con ese eufemismo, todos los presidentes estadounidenses que siguieron, republicanos o demócratas, se han referido así al bloqueo desde hace ya más de 60 años. Así que de plano, sí existe el bloqueo. La diferencia No como tú lo vendes. es que se embarga un producto o un activo, y bloqueo, mis amigos, es el entramado de leyes y medidas anticubanas, unas cuantas. No. Bloqueo es el que le tienen ustedes. Bloqueo es del Partido Comunista al pueblo de Cuba. Bloqueo fue lo que le hicieron al sacerdote, al padre, que estuvo tratando de llegar a visitar a su familia y ustedes no lo dejaron entrar. Eso es una manera de bloquear a la familia. ¿Quién hizo eso? Kennedy. ¿Quién hizo eso? Reagan. Eso es que le voy a dar a este tipo. Venga a casa. Ya sabes, porque no, la verdad que yo no tengo sangre para este tipo, porque este es de lo más repugnante, este es de lo peor que hay en Cuba. Muchas de ellas extraterritoriales que afectan incluso a terceros países y buscan la implosión de la revolución como, y entre comillas, mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. ¿Quién escribió esa frase? Lo dijo hace 65 años el también subsecretario de Estado Lester Mallory, en su famoso memorando en el que hablaba del inmenso apoyo a Castro. Solo una pincelada para que el actual subsecretario recuerde un poco de historia y si no lo recuerda, por lo menos que aprenda. Hay turismo en Cuba, sí, es verdad, pero muy golpeado por la pandemia y no pocas campañas de desprestigio de la administración Trump, que publicó innumerables alertas de viaje por los supuestos incidentes acústicos. ¿Lo recordarán? Ven acá y el primer ministro de Canadá que también emitió una alerta de viaje a Cuba, que respóndele a eso, dile algo a esa gente. Es siempre el mismo discursito gastado. Ya, déjame correrlo porque es verdad que no puedo con él. Union operar en Cuba y cerraron el camino a las remesas de los cubanos residentes en otras partes. A veces son el doble o el triple. Mire, si no hay bloqueo, ¿por qué le prohibieron a la Western Union operar en Cuba y cerraron el camino a las remesas de los cubanos? Oye, tú definitivamente, tú sí eres un descarado, tú sí no tienes memoria. ¿Quiénes fueron los que le prohibieron a los cubanos utilizar el dólar? ¿Quién penalizó el dólar en Cuba? ¿Fue la Western Union? ¿Fue el gobierno de los Estados Unidos? ¿En serio? ¿Cuántas personas ustedes han indemnizado en Cuba con tantos años de prisión solamente por posesión de moneda libremente convertible o por divisa? ¿Ustedes han indemnizado a alguien con eso? Los que metían preso por tener divisa eran ustedes. Lo que pasa es que este descarado, tú sabes que él siempre fue de los que las pudo tener. Como ellos recuerdan lo que les conviene. En otras partes, y que el dinero llegara a las manos de sus familiares aquí. A ustedes nunca les importó que el dinero llegara a los familiares, ni mucho menos a las manos de los familiares. Pero además de eso, en los 80, cuando el dinero llegaba, ustedes incluso hasta se lo quitaban y se lo cambiaban
a una tasa de cambio arbitraria de 1 por 1 y ustedes se quedaban con los dólares y le daban a 1 por 1 pesos cubanos a la familia. Eso era cuando lo permitían. Pero después de eso, cuando estuvo la Western Union en Cuba, ustedes le robaban el dinero a los cubanos porque los familiares le mandaban dólares, ustedes se robaban los dólares, encima de eso cobraban un 10% de interés a los dólares de la familia cubana, esa que ustedes tanto defienden, y después le entregaban unos papelitos de colores que no servían para absolutamente nada. Y más nunca el cubano vio los dólares. Cuando les dijeron a ustedes, dejen que los dólares lleguen a la familia, ¿quiénes fueron los que dijeron que no? Tu maldito Partido Comunista. ¿Qué tú estás hablando de dólares? Tú, rata arrastra. Esta es la rata, la verdadera rata de 2 patas. ¿Qué tipo más cínico, caballero? Lo que pasa que, mira, hoy gracias a Dios tenemos la internet y te podemos responder y te podemos derribar todas las mentiras y todo el circuito este revolucionario, toda esta berreta socialista que tú estás haciendo, pagada por los comunistas, con los dólares del imperio, porque le pagan en dólares. A la rata de 2 patas esta le voy a dar. Haga. Le pagan en dólares y como le gusta. Si no hay bloqueo, dígame, ¿por qué nos tienen en una lista de países terroristas? No. Niño, pero otra vez. Acaba de fallecer hace unos días en Cuba una asesina de policía que ustedes tenían escondida hace más de 50 años ya. Con esa sola razón ya es suficiente para que ustedes estén en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Pero cualquier régimen, cualquier movimiento de guerrilla, paramilitares, ustedes siempre los están apoyando. Ustedes se declaran enemigos de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Si tú tienes a Estados Unidos como tu enemigo, ustedes llaman a Estados Unidos el enemigo histórico y así se encargan de enseñárselo a los niños desde que empiezan a la escuela. Es que yo te digo que, Dios mío. Nosotros que exportamos médicos y no bombas, a diferencia de otros países. No. Tú no exportas médicos, tú esclavizas médicos. Y tú no exportas bombas. No. Ustedes exportan mercenarios para que los maten las bombas. A toda África, a toda América Latina, ustedes han exportado mercenarios para que los maten las bombas. Eso es lo que hacen ustedes. Por eso pusieron como decreto el servicio militar obligatorio. Yo no sé si lo habrá pasado. Estaría bueno verte a ti en medio de una guerra. Me gustaría que te hubieran cogido a ti también de carne de cañón a esas bombas. Ya sabes quiénes son. Si no hubiese bloqueo, como asegura el alto funcionario del Departamento de Estado, ¿por qué persiguen a los médicos cubanos y no los dejan? Es que ya no puedo con ella. Ustedes le roban el dinero a los médicos cubanos, le quitan el pasaporte, los chantajean, pero además de eso, cuando el médico cubano decide vivir en otro país, le prohíben por 10 años regresar a Cuba. ¿Quién le prohíbe regresar a Cuba? A los médicos cubanos. Dime, ¿quién le roba el salario a los médicos cubanos? Los médicos cubanos les pagan en dólares y ustedes se quedan con todo el dinero. Y encima de eso, si no regresan el dinero, para que ustedes entiendan los descarados, esto es lo que les huele, que están perdiendo dinero. De todo esto realmente es lo que les huele, que están perdiendo dinero. Cuando los médicos están de misión internacional, el salario que le pagan los otros países, porque eso es de misión, eso no es misión, es un contrato de trabajo, contrato mano de obra barata. Es lo que tienen esta gente. Tienen un ejército de esclavitos. Y eso se dio cuenta el cabrón en jefe. Dijo, oye, vamos a fabricar médicos, que a los médicos le vamos a sacar el kilo. El salario de los médicos se lo van acumulando en Cuba. Fíjate tú, el médico está a 3, 4 años y el salario se lo acumulan en Cuba. Si por casualidad el médico quiere quedarse a vivir en otro país, porque uno vive donde le dé la gana, no donde ustedes quieran, le roban el salario a los médicos, le roban la jubilación a los médicos. Si el médico trabajó 40 años, pierde el derecho a su retiro, a su seguro social. ¿Quiénes se lo roban? Ustedes, que son unos ladrones. No, aquí es donde ustedes, señores, tienen que darse cuenta cómo les ha dolido lo que le escribieron, porque es que la verdad duele. Es la realidad, la verdad duele. En Cuba no hay bloqueo. El único bloqueo que hay en Cuba es el Partido Comunista. Y una señal de eso solamente, fíjense ustedes, todas las medidas que
que le impiden al cubano salir adelante son creadas por el Partido Comunista. Solamente la libre importación, fíjense ustedes, sin la libre importación de medicina, alimentos y productos de aseo que han autorizado en estos últimos 3 años, autorizado, era el Partido Comunista el que lo autorizó. ¿Quién era el que no te lo permitía? Eran ellos. ¿Quién no te prohibió tener dólares? El Partido Comunista. ¿Quién te prohibió regresar a Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién te prohibió tener carro en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién te prohibía tener casa en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién prohibió las computadoras en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién prohibió los DVD en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién prohibió los televisores en color en Cuba? El Partido Comunista. Es que ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decirle? ¿Quién prohibió en las computadoras también? El Partido Comunista. ¿Quién prohibía los dólares? El Partido Comunista. ¿Quién prohíbe andar con extranjeros? El Partido Comunista. ¿Quién te prohíbe a ti ser dueño de un hotel? ¿Quién se robó las tierras? ¿Quién destruyó la propiedad privada? ¿Quién se robó un país? ¿Quién tiene más de 1000 presos políticos? El Partido Comunista. ¿Quién te bloquea? El Partido Comunista. ¿Y quién le paga a la rata esta de 2 patas? El Partido Comunista. ¿Quién creó las tiendas en dólares? El Partido Comunista. ¿Quién creó las tiendas en MLC? El Partido Comunista. ¿Quién no te dejaba entrar a los hoteles? ¿Se te olvidó? El Partido Comunista. ¿Quién no te dejaba rentar carro? El Partido Comunista. Mira cuántas cosas. Mira quién es el que ha bloqueado al cubano por toda la vida. ¿Quién no te deja montar en barco? El Partido Comunista. ¿Quién te ponía una carta blanca, la carta de libertad para entrar o salir del país? El Partido Comunista. ¿Quién te lo quitaba todo cuando te ibas de Cuba? El Partido Comunista. Mira cuántas cosas, estas son las 200 y tantas medidas que ellos le achacan al gobierno de los Estados Unidos. Realmente son del Partido Comunista. Y si me pongo a pensar, ¿quién te vende medicina en dólares? El Partido Comunista. ¿Quién hace clínicas que son en dólares? El Partido Comunista. Y si sigo por ahí para allá, es que no tengo para dónde acabar. ¿Quién no te permitía vender casa? El Partido Comunista. ¿Quién puso el pan por la libreta? El Partido Comunista. Todos los males de Cuba son creados por el maldito Partido Comunista. ¿Quién no te dejaba tener celulares? El Partido Comunista. ¿Quién no te dejaba tener internet? El Partido Comunista. ¿Quién te puso la internet en dólares? El Partido Comunista. Es que ustedes son lo peor. Ustedes son la solución. Ustedes son el problema y son la solución. ¿Qué más les puedo decir? Dice, ¿quién no permite protestar en Cuba? El Partido Comunista. Mira tú cuántas cosas. ¿Quién no te permite tener botes? El Partido Comunista. ¿Quién no te deja tener una compañía de comunicaciones? El Partido Comunista. Sí, todo lo que tú no puedes hacer en Cuba, ¿quién te lo prohíbe? El Partido Comunista. ¿Quién prohíbe tener centrales en Cuba? El Partido Comunista. Por eso no hay ni azúcar. ¿Quién te prohíbe sembrar papas? El Partido Comunista. Y si sigo por ahí para allá, no tenemos para cuándo acabar, porque todos los males del cubano vienen de eso, del mismo Partido Comunista. ¿Quién adoctrina a la gente en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién persiguió a las iglesias en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién creó campos de concentración para los homosexuales en Cuba? El Partido Comunista. Si te sigo diciendo, no terminamos más nunca. Lo que pasa es que esta rata de cloaca nunca va a decir nada de eso, porque no le conviene, porque no está en su guión. ¿Quién separó a miles de familias? El Partido Comunista. Ahora están hablando de que si Estados Unidos hundió unas lanchas, que si le dispararon una lancha en medio del mar no sé qué. Ustedes no tienen vergüenza para hablar de lanchas. Si ustedes son especialistas hundiendo lanchas, ¿quién hundía todas las lanchas de los balseros? El Partido Comunista con el ejército. ¿Quién hundió el remolcador 13 de marzo? Ustedes no hace un tiempo hundieron otra lancha que fallecieron una pila de gente. La otra lancha esa que no me recuerdo por Oriente también, que también lo hundieron, no me acuerdo cómo se llamaba. Ustedes no tienen vergüenza para hablar de nada. Ustedes son lo peor de lo peor. ¿Quién dijo que en Cuba había un solo partido? El Partido Comunista. ¿Y quién prohíbe en Cuba las elecciones libres? El Partido Comunista. ¿Y quién prohíbe que haya otro partido? El Partido Comunista. ¿Y quién prohíbe que alguien que no pertenezca, que no tenga las mismas ideas que los opositores, vamos a suponer, puedan competir o puedan ser elegibles para
para dirigir algo en el país o en, no sé, en la cosa esa rara que tienen ustedes, el Partido Comunista. ¿Quién le quitó la leche a los niños en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién le prometió a los niños un vaso de leche hace 20 años y todavía ni eso han podido cumplir? El líder del Partido Comunista. ¿Quién separó a la familia cubana? El Partido Comunista. ¿Quién te dijo que creer en Dios era malo? El Partido Comunista. ¿Quién cerró las iglesias? El Partido Comunista. ¿Quién quitó la Navidad? El Partido Comunista. ¿Quién quitó el Día de los Reyes? El Partido Comunista. Mira tú cuántas cosas. ¿Quién persiguió a los religiosos? El Partido Comunista. No me hagan que me siga recordando de cosas, porque me vienen, son más de 200 medidas. Acuérdate que es un bloqueo recrudecido contra un pueblo por 65 años. Han sido muchas cosas. ¿Quién se comió el dinero del país? El Partido Comunista. ¿Quién destruyó la flota, todo, los centrales, toda la industria, los cines? El Partido Comunista. Todo lo que han traído ustedes ha sido destrucción. A ver qué más dice este mentirosón. Porque sanciones bancarias. Si hablamos de nuestro sistema electroenergético, no lo hacíamos, o las calabacitas, como le llaman. Si no hubiese bloqueo como suficiente, persiguen refinería durante mi adiestramiento, combustibles o medicamentos. Por cierto, es el sector energético uno de los más golpeados. ¿Quién pone las tiendas? ¿Quién puso las tiendas online? El Partido Comunista. ¿Quién le prohíbe? ¿Quién le prohíbe? Mire esto. Esto es de loco. ¿Quién le prohíbe a los cubanos comprar en las tiendas online? El Partido Comunista. ¿Quién pone la recarga en dólares? El Partido Comunista. ¿Y quién le prohíbe a los cubanos acceder a esas recargas en dólares? El maldito Partido Comunista. Mira tú qué cosa más fácil. Mira tú qué cosa más fácil. ¿Quién le prohíbe a los cubanos hacer lo que hace el nieto del Calitroso, montarse en un avión y practicar paracaidismo? El Partido Comunista. ¿Por qué un cubano no puede ser dueño de hoteles, de empresas, de centrales, de grandes tierras? ¿Por qué no puede tener mansiones? Porque el Partido Comunista no le da la gana. Porque el Partido Comunista se lo prohíbe. Ustedes son el verdadero bloqueo. Y eso es lo que queremos, quitar ese bloqueo. Es decir, quitarlos a ustedes que han llevado a un país que brillaba por luz propia, lo han convertido, no, una prisión flotante, no. Lo han convertido en el infierno flotante. Nadie quiere vivir en Cuba. Nadie de un país receptor de migrantes. La gente iba a Cuba a prosperar, lo han convertido en un país donde todos quieren escapar. Incluso hasta la familia de este maldito comunista escapó de Cuba. La familia de este delincuente no vive en Cuba. Esas son las cosas que este debería decir. Le voy a dar otra vez. Ya. Si sigo diciendo cosas, voy a escribir un libro. ¿Quién le quitó las armas a los cubanos? El Partido Comunista. Claro. Para que no derrumbaran el Partido Comunista. ¿Quién le prohíbe a los cubanos regresar a su país? El Partido Comunista. Todo lo que no se puede hacer en Cuba es idea del Partido Comunista. ¿Quién prohibió a los Beatles en Cuba? El Partido Comunista prohibió a los Beatles y después son tan descarados que le hacen una estatua y un parque con una estatua a John Lennon en el medio desvedado. Es que son descarados. Y después le hacen una tarja allá en Santiago de Cuba a Paul McCartney, después que estuvieron prohibidos los Beatles en Cuba. Pero no los Beatles, en Cuba estuvo prohibida la música en inglés, las películas en inglés, todo lo que sonara en inglés en Cuba estaba prohibido. ¿Quién prohibió eso? El Partido Comunista. Así de sencillo. Es que son unos delincuentes. Claro, ellos sí los consumían. Ellos sí los consumían. Ellos cerraron las iglesias, pero ellos se siguieron bautizando. Y ellos sí, bueno, yo no sé en qué creían ellos, porque yo me imagino que ellos deben ser adoradores del diablo. Yo me imagino que lo deben estar esperando de abajo como cosa buena. A propósito, ¿quién le prohibía a los cubanos tener internet? El Partido Comunista. ¿Quién te prohibía tener teléfono? El Partido Comunista. ¿Quién te prohibía tener negocios en Cuba? En Cuba los negocios estuvieron prohibidos. El Partido Comunista. ¿Quién eliminó el profesionalismo de Cuba?
¿Quién le prohibió a los cubanos competir de manera profesional? El Partido Comunista. Para ahora está llorando porque no lo invitan a los eventos profesionales. Le están dando de su propia medicina. No sé de qué están hablando ustedes. Y la lista es para nunca parar. Estoy viendo algunos comunistas por aquí. Oye, comunista, aprieta el me gusta antes que te cepille la espalda. Faltan Duque Hernández. ¿Quién prohibió los aire acondicionados en Cuba? ¿El Partido Comunista? ¿Quién se robó las clínicas, los hospitales y todos los negocios? El Partido Comunista. ¿Quién destruyó el país? ¿Quién destruyó los cines en Cuba? El Partido Comunista. ¿Quién censuró a todo el que le dio la gana? El Partido Comunista. ¿Quiénes destruyeron todas las termoeléctricas? Los comunistas. Dice Mapu, no, Juan Bichao, me voy para Camagüey. Saludos para Evelyn, para Isabel Guerra, para Maricú, para Mildred. Saludos para Ángel López. ¿Quién le prohibió a los deportistas regresar a Cuba? El maldito Partido Comunista. Díganme algo. Estoy triste, hermano, porque perdieron los marineros. Yo quería que ganaran los marineros. Estoy todavía triste con eso. Dice por acá, a los Beatles, a Julio Iglesias, Roberto Carlos, a José Luis Rodríguez Puma lo prohibieron, a Feliciano lo prohibieron.